Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una revisión, ¿sí? Del proceso de atención de enfermería, que lo habíamos abordado en la clase presencial que hemos tenido la otra vez. El viernes pasado habíamos hecho un acercamiento, habíamos trabajado con algunos eh, casos por ahí más, decíamos, vinculados a situaciones cotidianas, que era un poco para introducirnos y para acercarnos a este proceso de atención de enfermería. Así que si bien lo hemos trabajado, lo hemos estudiado en la asignatura de primer año, en los fundamentos de enfermería, siempre, bueno, es bueno poder repasar, poder remarcar, poder acordar algunos puntos también esenciales que nos van a servir de aquí en más como eje, sí, transversal de todos los demás contenidos que vamos a ir abordando. Así que bueno, en esta primera instancia, en esta primera etapa, voy a tratar de dejarles algunos conceptos básicos, ¿sí? Que nos sirvan como herramienta para el análisis y el estudio de las diferentes etapas del proceso de atención de enfermería, ¿sí? Es que bueno, vamos a ir revisando en este punto. Bueno, repasando entonces un poco lo que decíamos del PAE en cuanto al concepto, este es definido, sí, por diferentes autores. Aquí tenemos en primer lugar un autor que es Margot Fanov, que propone que el PAE es un proceso intelectual compuesto por distintas etapas, sí, ordenadas lógicamente, que tienen como objeto planificar cuidados de enfermería orientados al bienestar del paciente. ¿Sí? ¿Qué podemos destacar a partir de este concepto? Bueno, en primer lugar nos dice un proceso intelectual, es decir, que implica un proceso cognitivo, un proceso de análisis, un proceso en donde nosotros podamos emitir a partir de ciertos datos un juicio crítico. ¿Sí? Entonces a eso se refiere cuando nos dice que es un proceso intelectual, es un proceso de pensamiento complejo que nos lleva a comparar y a analizar y a procesar una serie de datos. También destacamos que está compuesto por diferentes etapas y que esas etapas tienen un orden lógico. ¿Sí? ¿Qué significa? Que cada una de esas etapas va a estar relacionada con la anterior. ¿Sí? Y cada una de las etapas también tiene una etapa subsiguiente. Por lo tanto, siempre tenemos que respetar, ¿sí? Todas las etapas, porque no podemos avanzar o pasar de una etapa sin haber abordado la anterior. Y todo este proceso intelectual y toda esta secuencia de etapas que vamos a ir siguiendo, porque cobra sentido. Bueno, justamente como dice aquí la autora, el PAE tiene como objetivo principal el que podamos planificar cuidados de enfermería orientados al bienestar del paciente, ¿sí? Entonces, este proceso intelectual, este seguimiento de estas etapas que están ordenadas lógicamente, van a mantener este objetivo principal que nos va a servir para que podamos planificar cuidados de enfermería en función de todo ese proceso que hemos realizado y que se traduzcan en cuidados individualizados y acorde al contexto y a las necesidades que tiene la persona, la familia o la comunidad. Si aquí nosotros lo vamos a orientar más hacia el abordaje de la persona o del paciente, ¿sí? Pero también, como sabemos, el PAE es bastante dinámico y también podemos aplicarlo tanto a la familia como a la comunidad. ¿Sí? Sin embargo, en esta materia, bueno, nos vamos a centrar inicialmente, por ahora, en esta revisión, sobre todo tomando como ejemplo lo que sería el PAE en el abordaje de un paciente, de una persona con alguna afección. También tenemos otro concepto aquí propuesto por otro autor, Alfaro, que nos dice que el PAE es un conjunto de acciones intencionadas,
¿sí? Que el profesional de enfermería realiza en un orden específico con el fin de asegurar que una persona o un grupo de personas necesitadas de cuidado de salud reciban el mejor cuidado posible de los profesionales de enfermería, ¿sí? Bueno, tiene algunos puntos en común con el concepto anterior que analizábamos, en esto de que es también una secuencia de etapas, ¿sí? Y que también tiene un objetivo específico, que es el cuidado de salud, y que podamos brindar con profesionales de enfermería el mejor cuidado de salud posible, si hacia la persona y hacia la familia. Bueno, repasando cuáles son las etapas que tenemos aquí, las etapas que componen el PAE. Bueno, tenemos una fase inicial de valoración, una fase diagnóstica, una fase de planificación, una fase de ejecución y una fase de evaluación, ¿sí? Estas que decíamos que son las 5 fases principales que conforman el proceso de atención de enfermería, y que esto es importante que lo sepamos y que lo estudiemos, que lo tengamos interiorizado, porque como decimos, para poder aplicar correctamente o adecuadamente el proceso de atención de enfermería, necesitamos, ¿sí? Este orden lógico, esta secuenciación, ¿sí? En estas etapas. Eh, bueno, antes de que pasemos a la fase diagnóstica, vamos a referir un poquito a la fase de valoración. En la valoración, recuerden que decíamos que la valoración, bueno, básicamente y de forma muy resumida, la valoración consiste en la recolección de datos, ¿sí? En recabar datos acerca de la persona, de la familia, eh, este proceso de valoración requiere de la utilización de diferentes técnicas, ¿sí? Como ser la entrevista, como ser la observación, ¿sí? Como ser también el examen físico. Y dentro del examen físico, recuerden que hablamos de diferentes técnicas que después lo vamos a ir desglosando en el análisis de cada uno de los sistemas. Pero, por ejemplo, dentro del examen físico tendríamos la inspección, vamos a tener la ocultación, la palpación, ¿sí? Y la percusión, que todas esas técnicas que vamos a emplear, entrevista, observación, examen físico. ¿Por qué empleamos todas esas técnicas? Bueno, básicamente porque nos proporcionan datos, ¿sí? Acerca del estado del paciente. Y nosotros también en este punto hacemos una relación entre PAI con el modelo conceptual que tomamos como referencia, el modelo conceptual de Virginia Henderson, en donde este proceso de valoración también va a estar sustentado, va a estar relacionado con lo que es la organización o la concepción de la persona, así como un ser conformado por 14 necesidades. Entonces, nosotros siempre hablamos de una valoración o de esta recolección de datos, ¿sí? Tomando como referencia las 14 necesidades de Virginia Henderson, ¿sí? Entonces, en la valoración, básicamente, ¿qué hacemos? Bueno, recolectamos los datos, recabamos los datos y también, si aquí vamos a tener una fase eh, de convalidación de esos datos, de comparar esos datos que vamos recabando, ¿sí? Con otras fuentes, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que decíamos que podemos tener una valoración a través de fuentes primarias, ¿sí? Como ser el paciente directamente o la persona, y una fuente secundaria como puede ser la familia o puede ser también, por ejemplo, la historia clínica, ¿sí? Entonces, aquí no solo recabamos datos, sino también después vamos cotejando, vamos comparando esos datos eh, que hemos recolectado, ¿sí? En esta primera instancia. Después tenemos, sí, lo que sería una segunda fase o una fase diagnóstica, ¿sí? En esta fase diagnóstica ya hacemos referencia concretamente a que un diagnóstico de enfermería es un juicio clínico, ¿sí? Un juicio clínico o una conclusión que formula el enfermero, el personal de enfermería,
el profesional de enfermería después de haber realizado la valoración. Y el diagnóstico, ¿por qué es importante? Bueno, aquí tenemos esta parte que nos dice eh, el diagnóstico proporciona las bases para prescribir el cuidado, ¿sí? ¿Esto qué significa? Si yo no tengo un diagnóstico correcto y no lo tengo bien organizado y bien identificadas las partes, ya es probable que los cuidados que realice posteriormente no tengan coherencia con lo que realmente necesita el paciente en el contexto en el que se encuentra. Por eso es importante pensar el diagnóstico, redactarlo el diagnóstico y que ese diagnóstico cumpla con ciertos requisitos, ¿sí? Porque, como decimos, el diagnóstico de enfermería va a ser un juicio clínico para proporcionar las bases sobre las cuales después vamos a prescribir o vamos a planificar los cuidados de enfermería. Esta fase, cuando decíamos que esta fase diagnóstica también va a tener una serie de subfases o de subetapas en las cuales tenemos, por ejemplo, el procesamiento de datos. Cuando hacemos hablamos de un procesamiento de datos, sí, básicamente decimos consiste en comparar, en hacer una comparación de los datos que hemos recolectado en la valoración con aquellos parámetros, ¿sí? Que nosotros a partir de lo que estudiamos y vamos estudiando, consideramos como normales, ¿sí? Entre comillas, o que reflejan cierta normalidad en diferentes necesidades, ¿sí? Entonces, este procesamiento de datos consiste en hacer esta comparación de los datos que yo he recolectado con lo que yo conozco acerca de las diferentes necesidades, ¿sí? Entonces, para poder hacer este procesamiento de datos, que aquí hablamos de este proceso intelectual, yo necesito, por supuesto, conocer. Por ejemplo, si yo controlo la frecuencia cardíaca y controlo la frecuencia cardíaca en la etapa de valoración, ¿sí? Y tengo una frecuencia cardíaca de 120 o 130 latidos por minuto, aquí en esta etapa de procesamiento de datos, si yo compararé ese dato, ¿sí? De 130 latidos por minuto, lo compararé con lo que yo conozco al respecto y si yo tengo como referencia que el funcionamiento normal o la frecuencia cardíaca normal oscila entre 60 y 100 latidos por minuto, bueno, ahí a partir de ese proceso yo estoy identificando si un signo anormal, sí que podría indicarme una probable alteración de alguna necesidad. Entonces, en el procesamiento de datos consiste en eso, en analizar todos los datos que hemos podido recabar, ¿sí? Y compararlos con algunos parámetros, ¿sí? De normalidad de las necesidades y poder significarlos. Estos datos que por ahí lo teníamos aislados o que lo teníamos solamente sin significarlos, aquí a través del proceso de procesamiento de datos le damos ya un sentido, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir ese conjunto de datos que hemos obtenido en relación al paciente o a la persona? Después sigue la formulación del diagnóstico, ¿sí? Que allá vamos a hablar un poquito en las siguientes diapositivas, eh, que básicamente la formulación del diagnóstico consiste en identificar un problema de dependencia, una fuente de dificultad y los signos y síntomas o manifestaciones de dependencia al respecto. Después también tenemos la etapa de convalidación del diagnóstico. Convalidación, ¿qué significa? Bueno, a este diagnóstico que yo he elaborado, eh, de poder preguntarme si realmente ese diagnóstico tiene coherencia con los datos que yo he valorado y si es un diagnóstico a partir del cual yo puedo trabajar con intervenciones, ¿sí? Sobre todo intervenciones independientes de enfermería.
Y bueno, y por último, la documentación del diagnóstico, que sería poder reflejarlo, poder registrar, ¿sí? Los diagnósticos que he realizado en esta etapa. Bueno, para hablar un poquito y centrarnos un poquito más en lo que sería la redacción de los diagnósticos en sí, vamos a hablar de los componentes que tienen los diagnósticos. Los componentes del diagnóstico, decimos, podemos hablarlo en términos de categorías o de partes, ¿sí? Por ahí nos referimos más a cuáles son las partes que tiene el diagnóstico. Bueno, los diagnósticos básicamente pueden tener, sí, dos o tres partes según el tipo de diagnóstico que sea. Eh, la primera parte o primera categoría diagnóstica es lo que le llamamos problema de dependencia. También en otra bibliografía podemos encontrarlo como título, ¿sí? Título o etiqueta o problema de dependencia, ¿sí? Son términos que podemos utilizar como digamos, podemos utilizarlo como sinónimos. Si esto título, etiqueta, problema de dependencia, todos se refieren a la primera parte del diagnóstico de enfermería. ¿Qué nos dice en relación a esta primera parte? ¿Qué es un problema de dependencia o qué se pone en la primera parte? Bueno, la primera parte, problema de dependencia, es la descripción clara y concisa, ¿sí? Del estado real o potencial de salud del individuo. ¿Sí? Y aquí tenemos una diferencia. Aquí nos dice, bueno, hacer una descripción clara y concisa del estado real o potencial de salud del individuo. ¿Por qué? Porque en un problema de dependencia no solamente puede referirse al estado real o actual del paciente, sino también puede reflejar un problema que quizás el paciente o la persona pueda llegar a presentar en el futuro. ¿Sí? Por eso hablamos de que va a ser una descripción clara y concisa del estado real o potencial de salud del individuo. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De algunos términos que en general podemos utilizar para esta primera parte. Hay muchos otros, por supuesto, en todo modo de ejemplo, pero habitualmente, si, tomando también como referencia el modelo de Virginia Henderson, decimos que aparece un problema de dependencia cuando en alguna de las necesidades hay un déficit, hay un exceso, hay un deterioro o hay una ineficacia. Déficit, ¿qué significa? Cuando hay una cantidad inferior a lo necesario, exceso cuando hay una cantidad superior a lo necesario, deterioro cuando hay una reducción o un debilitamiento y una ineficacia cuando no produce, ¿sí? O no se produce el efecto deseado. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería solamente la primera parte del diagnóstico. eh, Tenemos, por ejemplo, alteración de la necesidad de aprendizaje, ¿sí? Dos puntos, y tenemos déficit de conocimiento sobre el autocuidado de los pies, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en la primera parte, ¿sí? Por ahí de lo que lo trabajamos en esta cátedra, siempre la sugerencia es que primero identifiquemos la necesidad, ¿sí? Que pongamos qué necesidad estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso, yo pongo alteración de la necesidad de aprendizaje, identifico qué necesidad estoy trabajando, dos puntos, y ahí pongo qué es lo que pasa, cuál sería el problema específico en esta necesidad. Bueno, aquí yo digo que hay un déficit de conocimiento sobre el autocuidado de los pies. Ese es el problema de dependencia en una situación X, ¿sí? A modo de ejemplo. Entonces, en la primera parte del diagnóstico, ¿sí? Título, etiqueta o problema de dependencia, identifico qué necesidad a qué necesidad quiero hacer referencia y pongo qué pasa, cuál es el problema específico de esa necesidad. Por ejemplo, en este caso decíamos déficit de conocimiento sobre el autocuidado de los pies. En otro caso, puede ser, por ejemplo, si yo hablo
de la necesidad de nutrición, ¿sí? Y poder hablar, quizás puede utilizar el término de exceso y decir, bueno, tiene una alteración en la necesidad de nutrición, ¿sí? Exceso en la ingesta calórica, ¿sí? Acorde a sus requerimientos, por ejemplo. Sí, bueno, en otro caso yo puedo hablar de la movilidad y decir que hay un deterioro de la movilidad, o puedo hablar de ineficacia, puedo decir que hay una respiración ineficaz, por ejemplo. Bueno, eso depende de las necesidades eh, y depende de los datos que hayamos recabado, por supuesto, durante la instancia de evaluación. ¿Sí? Bueno, en la segunda etapa, en la segunda categoría que decimos, eh, la, la segunda categoría se llama fuente de dificultad, ¿sí? Fuente de dificultad, o como veíamos la otra vez, por ahí para que lo asociemos, la fuente de dificultad sería básicamente la causa, ¿sí? La causa del problema, ¿sí? Habíamos dicho que la primera categoría era un problema de dependencia. Bueno, en todo problema sabemos que tiene una causa, una o varias causas tienen un problema. Entonces, aquí en esta segunda categoría, en este segundo componente, ahí identificamos, ¿sí? Y redactamos cuál es la causa de ese problema o cuál es la fuente de dificultad de ese problema, ¿sí? Entonces, fuente de dificultad, para que lo asociemos y lo pensemos rápidamente, ¿qué es una fuente de dificultad? La causa del problema, ¿sí? Aquí tenemos otro concepto. Una fuente de dificultad es el componente que identifica una o más causas probables, ¿sí? Del problema de salud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está causando ese problema? Sí, recuerden que bueno, vamos a ir retomando lo que habíamos visto en la clase anterior, en la clase presencial. Por ejemplo, cuando tomamos como referencia el auto que no podía andar normalmente, que habíamos identificado como problema, y bueno, pensábamos en cuál era la causa, ¿sí? Y decíamos, bueno, ¿por qué no puede andar normalmente el auto? ¿Por qué no puede avanzar normalmente? Y porque tenía una rueda que estaba defectuosa o que se había pinchado. Entonces, en ese contexto decíamos, bueno, la causa del problema, que el auto no puede avanzar, era la rueda pinchada. Bueno, eso sería nuestra dificultad. ¿Cuál es la causa de ese problema? Sí, concretamente. Después lo vamos a ir viendo, no siempre hay una sola causa, puede ser que ante un mismo problema haya más de una causa, ¿sí? Y también la podemos identificar y la podemos redactar. Aquí tenemos algunos ejemplos que podemos utilizar de fuentes de dificultad. Por ejemplo, una fuente de dificultad puede ser una pérdida excesiva de líquidos, ¿sí? También puede ser una ingesta insuficiente de líquidos, ¿sí? O puede ser un déficit de la fuerza. Son fuentes de dificultad. Por ejemplo, las primeras, la pérdida excesiva de líquido y la ingesta excesiva e insuficiente de líquidos, son fuentes de dificultad o ejemplos de fuente de dificultad, por ejemplo, de la necesidad de hidratación. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, alteración de la necesidad de hidratación por déficit, ¿sí? Y yo pondría relacionado con, por ejemplo, pérdida excesiva de líquidos o relacionado con ingesta insuficiente de líquidos, según los datos que obtenga en la evaluación, ¿sí? En cambio, el déficit de fuerza, por ejemplo, sería un ejemplo de una fuente de dificultad de la necesidad de movilidad, ¿sí? En donde probablemente la movilidad, la persona, supongamos, por ahí podría ser como problema de dependencia, podría poner alteración de la necesidad de movilidad, limitación de la movilidad, por ejemplo, relacionado con un déficit de fuerza, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que pensar, sobre todo cuando redactamos esta parte, cuando ponemos esta causa, la causa de este problema o de la fuente de dificultad? Bueno, siempre tenemos que tener como principal referencia pensar si esa fuente de dificultad nosotros podemos abordarla o podemos contribuir con acciones
concretas e independientes de enfermería, si podemos contribuir a tratar y a resolver esa fuente de dificultad, ¿sí? Si no, si sobre la fuente que estoy poniendo o estoy redactando no podemos realizar intervenciones directas de enfermería e independientes de enfermería, y tengo que, algo estoy haciendo mal, si estoy redactando mal la fuente de dificultad. ¿Qué es lo que no podemos poner aquí en esta segunda categoría? Y no puedo utilizar sí, términos que sean médicos, ¿sí? Porque si no estoy hablando de una causa médica, y si es una causa médica, solamente, por ejemplo, va a requerir un tratamiento médico, ¿sí? Entonces, no sería un diagnóstico de enfermería, no va a ser un problema abordable desde el rol de enfermería, ¿sí? Eso no quiere decir que no tenga repercusión por ahí algunos diagnósticos médicos con las necesidades de la persona. Por supuesto que es así, por supuesto que si una persona tiene, no sé, diabetes, ¿sí? Como consecuencia de esa patología puede tener diferentes fuentes de dificultades que afecten la satisfacción de ciertas necesidades. Pero yo no puedo poner, por ejemplo, que la persona eh, tiene una deshidratación, ¿sí? Relacionado con diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo enuncio de esa manera, estoy diciendo que la causa es la diabetes. Y la diabetes, ¿quién la trata? La diabetes la trata, ¿sí? El personal médico, si la diabetes como patología requiere de fármacos específicos para su tratamiento. Ahora es diferente si yo pongo, ¿sí? No sé, riesgo de alteración de la, riesgo de alteración de la integridad cutánea o de la integridad de la piel, relacionado con un déficit de conocimientos, ¿sí? Sobre el autocuidado en personas con diabetes, ¿sí? Ahí yo estoy mencionando la diabetes, pero no estoy diciendo que voy a trabajar concretamente sobre la patología, ¿sí? Sino que voy a trabajar sobre los conocimientos, por ejemplo, vinculados a esa patología. Entonces, siempre cuando yo pongo la fuente de dificultad, tengo que pensar y decir, bueno, esta fuente de dificultad que estoy enunciando, ¿puedo trabajarla de enfermería? ¿Hay acciones independientes que puedo poner en marcha para trabajar este aspecto? Sí, si la respuesta es sí, si yo digo, bueno, sí, sí puedo hacer acciones independientes, bueno, entonces está bien, es una fuente de dificultad de enfermería. Ahora si yo digo, bueno, y no, es más médico, y bueno, entonces tengo que reformular esa fuente de dificultad. Eh, Aquí, por ejemplo, esto que tenemos, déficit de fuerza, si una persona tiene un déficit de fuerza, yo puedo trabajar sobre esa fuerza, si podré hacer intervenciones tendientes a suplir o a complementar o a sustituir la fuerza de una persona, y yo sí puedo trabajar sobre la fuerza de la persona, según sea el contexto, sí puedo ayudar a movilizarla, sí puedo trabajar con ejercicios activos, puedo hacer ejercicios pasivos, puedo enseñarle algunas técnicas de mecánica corporal, puedo trabajar con el familiar sobre esto. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, si yo pongo un déficit de fuerza, sí, que después incluso puede ser más específico, puedo poner déficit de fuerza de qué, si tiene un déficit de fuerza del miembro superior, del miembro inferior, de sí, qué es lo que tiene, eh, pero básicamente es una fuente de dificultad sobre la cual podemos trabajar y proponer acciones independientes, ¿sí? Y que no necesito, ¿sí? No necesito necesariamente una orden o una prescripción médica para poder actuar. Entonces ahí podemos trabajar, ¿sí? Tranquilamente con acciones independientes de enfermería. Entonces, siempre cuando pongamos aquí la fuente de dificultad, ¿qué tengo que pensar? Si es una fuente abordable que pueda realizar o prescribir acciones independientes de enfermería para trabajar esa fuente de dificultad o esa causa, ¿sí? De mi problema. Por eso es tan importante la fuente de dificultad, porque recuerden que sobre
sobre este componente, sobre esta categoría diagnóstica, es en la cual nosotros vamos a dirigir, ¿sí?, nuestros cuidados de enfermería. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la tercera categoría diagnóstica, nosotros decíamos tercera categoría diagnóstica, le llamamos manifestaciones de dependencia. Manifestaciones de dependencia, o también podemos decirle, recuerden lo que decíamos, los signos y síntomas. Bueno, entonces decíamos que en esta tercera categoría de manifestaciones de dependencia, los signos y síntomas, ¿sí? Aquí tenemos un concepto que nos dice es el conjunto de signos y síntomas, es decir, manifestaciones objetivas y subjetivas que confirman o respaldan el problema de dependencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las manifestaciones de dependencia? Bueno, básicamente eso, conjunto de signos y síntomas que nos indican, ¿sí?, que hay un problema, que nos respaldan nuestro problema de dependencia. ¿Sí? Eh, y también tenemos aquí que son manifestaciones de tipo objetivas y subjetivas. Objetivas, recuerden, decíamos, aquellos signos que nosotros podemos observarlos, que podemos medirlos, ¿sí? Por ejemplo, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la coloración de la piel, la utilización de músculos accesorios y toda la cantidad de diuresis, el volumen de diuresis. ¿Sí? Todos esos son datos que yo los puedo medir, que los puedo observar. Por lo tanto, hablamos que todo eso van a ser datos objetivos, mientras que los datos subjetivos, recordemos, van a ser los síntomas que el paciente expresa, que el paciente refiere. ¿Sí? Por ejemplo, si me dice que tiene dolor, ¿sí?, el dolor es un signo subjetivo, ¿sí?, que, bueno, yo puedo comparar con algún dato objetivo, como por ejemplo los gestos que tiene el paciente, pero si el paciente me dice, tengo mucho dolor, eso es un dato de tipo subjetivo, ¿sí?, que solamente el paciente lo vivencia, ¿sí?, lo sabe, lo siente y que lo expresa, lo verbaliza. Entonces ahí hablaremos de datos de tipo subjetivo. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, de otras expresiones verbales que serían datos subjetivos, como por ejemplo, no duermo bien, eh, tengo ojeras, bostezos constantes durante el día, ¿sí? Pueden ser eh, datos de tipo subjetivo si es que son expresiones del paciente. Por ejemplo, si el paciente dice, bueno, no duermo bien, he notado que tengo ojeras, bostezo mucho durante el día. Sí, bueno, pueden ser datos de tipo subjetivo que el paciente nos está refiriendo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de datos objetivos, como ser la piel pálida, la presencia de taquicardia, la turgencia de la piel disminuida. Bueno, todos estos son datos que yo los puedo medir, ¿sí? Que los puedo observar, que los puedo objetivar. Entonces serían datos de tipo objetivos, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos ejemplos, por un lado, eh, estos están como, digamos, son ejemplos de signos y síntomas, pero están desorganizados. Eh, Cuando nosotros redactamos un diagnóstico, vamos a ver que estas manifestaciones de dependencia o estos signos y síntomas que pongamos tienen que ser específicos y tienen que ser coherentes al problema de dependencia que nosotros estamos hablando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de que tiene, supongo como problema de dependencia, que tiene un déficit de la hidratación, y mis manifestaciones no podrían ser, no duermo bien, tengo ojera, tiene bostezo constante durante el día, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tendrían una coherencia con el problema que yo estoy expresando. Si yo estoy expresando que no tiene, o que tiene un déficit en hidratación, y el que me diga no duermo bien, tengo ojera o tiene bostezo constante, y no tiene nada que ver con la necesidad, ¿sí?, que yo estoy redactando el diagnóstico.
Ahora, son síntomas, sí, son síntomas, pero los tendría que organizar en otro diagnóstico, por ejemplo, en la necesidad de descanso sueño, ¿sí? Entonces, uno de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando incluimos los signos y síntomas o las manifestaciones de dependencia es que estas manifestaciones de dependencia sean coherentes sean bien coherentes al problema que nosotros hemos enunciado, ¿sí? Con anterioridad. Si no, no tendrían demasiado sentido. Bueno, vamos a repasar un poquito, sí, lo que sería la estructura en general que utilizamos para la redacción de los diagnósticos. Hay varios tipos de diagnósticos, sí, algunos de ellos pueden ser diagnóstico de tipo real y diagnóstico de tipo potencial también. Bueno, cuando hablamos de diagnósticos reales, decimos, los diagnósticos reales lo vamos a hacer cuando nosotros identificamos de que un problema ya está instaurado, ¿sí? De que hay un problema en este momento, ¿sí? De que identifico que una necesidad está alterada efectivamente. Ahí voy a hablar de un diagnóstico de enfermería real, mientras que los diagnósticos de enfermería potenciales, ¿sí? Son aquellos que todavía no están instaurados, pero de que existen una serie de factores de riesgo, ¿sí? Que pueden predisponer a que se presente un problema, ¿sí? En un futuro. O sea, ya hablamos de que realizaríamos en ese contexto un diagnóstico potencial. Un diagnóstico real, decimos, va a tener un diagnóstico real tres partes. La primera parte, como habíamos repasado, un problema de dependencia. La segunda parte, una fuente de dificultad. Y la tercera parte, las manifestaciones de dependencia. Eh, ¿Cómo vamos a redactar cada una? Bueno, en cada parte vamos a utilizar una serie de conectores, ¿sí? Lo hemos visto también como ejemplo. Cuando redactemos un problema de dependencia, vamos a comenzar redactando utilizando el conector de alteración de la necesidad de, ¿sí? Y ahí puedo poner alteración de la necesidad de hidratación, de descanso y sueño, de movilidad, ¿sí? Y después pondré concretamente cuál es el problema que tiene. Por ejemplo, pondría alteración de la necesidad de movilidad, ¿sí? Limitación en la movilidad o alteración en la necesidad de hidratación por déficit, ¿sí? Fuente de dificultad, aquí el conector que voy a utilizar para redactar la fuente de dificultad es el relacionado con. ¿Sí? ¿Por qué digo relacionado con? Porque aquí recuerden, decimos la fuente de dificultad es la causa del problema, ¿sí? Pero eh, es una causa que yo infiero a partir de los datos que tengo, ¿sí? Que considero que esa puede ser la causa, pero también probablemente hay otras causas que desconozco con los datos que tengo en este momento. Entonces, yo no puedo decir que un problema es causado por tal cosa, ¿sí? Que la causa de un problema es solamente esto. Por eso lo expresamos en términos de relacionado. Hay un problema y ese problema está relacionado, ¿sí? Con esta causa, ¿sí? Yo no estoy diciendo de manera taxativa si esta es la causa, sino, bueno, hay un problema y ese problema está relacionado con esta causa que he identificado, pero dejamos como abierta la posibilidad de que también puede haber otras causas que estén influyendo en el problema de esa necesidad. Por eso utilizo este factor. ¿Sí? Entonces pongo alteración de la necesidad de movilidad, limitación de la movilidad relacionado con déficit de fuerza, por ejemplo. ¿Sí? Y en las manifestaciones de dependencia, como repasábamos recién, utilizamos aquí el conector manifestado por. Y aquí recuerden que eh, vamos a escribir, vamos a redactar los signos y síntomas indicativos
o que nos sustentan nuestro problema de dependencia. ¿Sí? Tanto datos objetivos como datos subjetivos. Por ejemplo, si yo pongo alteración de la necesidad de hidratación por déficit relacionado con pérdida excesiva de líquidos manifestado por, y aquí tendré que tener signos y síntomas que me indiquen y que sean coherentes a el problema que hoy he mencionado, que ha sido el déficit de líquido o déficit de hidratación. Entonces, ¿qué signos y síntomas puedo tener yo en un paciente que tiene un déficit de hidratación? Y, por ejemplo, puede tener la turgencia de la piel disminuida, puede tener un relleno capilar ennegrecido, puede tener un volumen diurético disminuido, puede tener una presión arterial por debajo de los valores normales, puede tener taquicardia, bueno, todos esos signos y síntomas que sean coherentes al problema que yo he mencionado, ¿sí? Irían dentro de las manifestaciones de dependencia. Lo que sí o sí me tengo que acordar y que es fundamental en esta instancia de repaso son los conectores que voy utilizando y qué es lo que va en cada uno, ¿sí? Qué es lo que va en un problema de dependencia, qué es lo que va en la fuente y qué es lo que va en las manifestaciones de dependencia. Bueno, en cambio, en un diagnóstico potencial, decíamos, en un diagnóstico potencial, eh, aquí nosotros utilizamos, cambiamos el conector inicial, allá en el diagnóstico real decíamos alteración de la necesidad de, bueno, aquí hablamos de riesgo de alteración. Entonces yo aquí pongo riesgo de alteración de la necesidad de, le agrego la palabra riesgo, o algunos también le ponen alto riesgo, ¿sí? Alto riesgo de la necesidad de, ¿sí? Eso depende de la cantidad de factores de riesgo justamente que hayamos identificado. ¿Sí? Podemos utilizar riesgo de alteración de la necesidad de, o también alto riesgo de la necesidad, de alto riesgo de alteración de la necesidad de tal cosa. ¿Sí? Y en la segunda parte, que sería la fuente de dificultad, aquí también utilizo el conector relacionado con. ¿Sí? Este diagnóstico potencial, ¿qué es lo que no tiene, a diferencia del diagnóstico real? No tiene manifestaciones de dependencia. ¿Sí? ¿Por qué no tiene manifestaciones de dependencia? Porque justamente el problema todavía no está instaurado. ¿Sí? Todavía no está instaurado. ¿Sí? No podemos decir que hay un problema ya, por eso no lo tomamos como algo real, pero sí hemos identificado algunos factores de riesgo, sí que predispondrían a que si no se trabajan y no se abordan esos factores de riesgo, y puede después llegar a convertirse en un problema real o actual, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, podría hablar aquí de un riesgo de alteración de la necesidad de oxigenación, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos que sea un paciente que fuma, ¿sí? Un paciente que es tabaquista. Entonces, yo puedo poner relacionado con déficit de conocimiento sobre el hábito de tabaquismo, ¿sí? Entonces, yo que estoy diciendo que el paciente, ¿sí? Capaz que con los datos que he valorado, y todavía no tiene ningún signo ni ningún síntoma de que esté alterada la oxigenación. Pero yo sé que si el paciente es tabaquista, ¿sí? Por los conocimientos científicos que yo tengo y que he estudiado, yo sé que tiene mucho riesgo de alteración a futuro de la oxigenación, tanto del componente respiratorio como del componente circulatorio. Entonces, si yo identifico eso, es algo que tengo que buscar o tratar de abordarlo para que en un futuro no se presente ese problema, ¿sí? Entonces ahí por eso hablamos de diagnóstico de tipos potenciales. Entonces tendré que trabajar con mis acciones de enfermería para estar orientadas a reducir o a limitar ese factor de riesgo, ¿sí? Que yo he identificado. Entonces, ¿cuándo voy a hacer un diagnóstico real? Cuando un diagnóstico real voy a hacer cuando tengo signos y síntomas de que ya se ha alterado una necesidad, ¿sí? ¿Cuándo voy a hacer un diagnóstico potencial? Cuando no tengo todavía signos y síntomas, pero sí he identificado uno o más factores de riesgo que eh, ponen en probabilidad de que esa necesidad se altere en un futuro.
Bueno, pasan a lo que sería la fase de planificación. Aquí en la fase de planificación decimos que es el proceso de diseñar las estrategias o las intervenciones de enfermería adecuadas para reforzar las respuestas saludables o prevenir, reducir o eliminar los problemas de dependencia que se han detectado en la fase diagnóstica. ¿Sí? Aquí tiene esta fase de planificación, tiene sus fases como jerarquizar los diagnósticos, ¿sí? Cómo determinar cuáles son los objetivos, cómo elaborar las intervenciones y también la documentación. Bueno, en primera instancia, no, ya vamos a ver la redacción, pero en primera instancia nos dice la jerarquización de los diagnósticos. ¿Sí? Cuando hablamos de jerarquizar los diagnósticos, ¿qué significa? Que yo, por ejemplo, si he elaborado 3 diagnósticos o 4 diagnósticos en fase diagnóstica, aquí en la fase de planificación, bueno, priorizo, es darle un orden de prioridades. Sí, bueno, de estas necesidades que he identificado, que están alteradas, o de estos diagnósticos que he elaborado, cuál sería, cuál debo trabajar primero y cuál puede esperar, entre comillas, o puedo trabajarlo con posterioridad. Por ejemplo, si un paciente tiene déficit de la oxigenación y tiene un riesgo de alteración de la necesidad de recreación, y por supuesto que yo voy a jerarquizar y voy a trabajar y voy a planificar primeros cuidados orientados a la oxigenación y después sí, dejaré en segundo, en tercer lugar lo que sería la necesidad de recreación. ¿Sí? No porque la necesidad de recreación no sea importante, sino porque en el contexto de ese paciente, ¿sí? Es mucho más importante en esa instancia la oxigenación, porque es una necesidad, como sabemos, sí, compatible, directamente compatible con la vida del paciente. Entonces ahí después ustedes repasen los criterios, que seguramente lo han visto en fundamento, cuáles son los criterios que actualmente utilizamos, una autora que es Cossier, eh, a partir de los cuales podemos priorizar o jerarquizar estos diagnósticos. ¿Sí? Después bueno, también vamos a determinar los objetivos y elaborar las intervenciones. Bueno, ¿cómo redactamos los objetivos? Los objetivos, decimos, son el resultado a cambios deseados en la conducta del paciente dirigidos a su salud, refleja la resolución del problema que se describe en el diagnóstico de enfermería y es importante enunciarlos eh, con verbos como por ejemplo incrementar, disminuir, mantener, mejorar, desarrollar, etc. ¿Sí? Siempre aquí, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Siempre cuando redacte los objetivos, tiene que tener estos criterios como ser, o estos componentes, como ser el sujeto, el verbo, elementos descriptivos y criterios de observación, por ejemplo, el tiempo. En el sujeto sería el paciente, siempre ponemos el paciente o la persona, si nuestro diagnóstico está orientado a la familia, bueno, ponemos la familia o el familiar, será capaz de, ¿sí? Entonces siempre tenemos un sujeto, quién, así es quién, en quién va a estar centrado el objetivo. Siempre el objetivo está centrado en el paciente o en la persona. El paciente será capaz de, ¿sí? Y aquí después utilizamos un verbo que decimos ingerir, enunciar, incrementar, disminuir, mantener, si utilizamos verbos en infinitivo. Después tenemos los elementos descriptivos, qué cosa, ¿sí? que queremos que haga. Por ejemplo, el paciente será capaz de ingerir 2.500 mililitros de líquido, ¿sí? Y en qué tiempo, bueno, diariamente. El paciente será capaz de enunciar los alimentos recomendados para pacientes con diabetes, ¿sí? Antes del alta. Y entonces aquí tenemos sí, que los objetivos son bien concretos cuando lo organizamos de esta manera. Eh, bueno, ¿y para qué nos sirven los objetivos? Ya vamos a hablar un poquito de las intervenciones.
Los objetivos, recuerden que nos van a orientar, ¿sí? Hacia dónde estamos, eh, hacia dónde vamos a trabajar y de qué manera vamos a trabajar para la consecución de lo mismo. Por lo tanto, también van a ser una guía, ¿sí? Para la planificación de nuestras intervenciones. ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta? ¿Hacia dónde va a estar dirigido el objetivo? Bueno, esto también lo habíamos visto en la clase anterior. Siempre los objetivos tienen que tener relación, sobre todo el objetivo general, tiene que tener una relación directa con el problema de dependencia. Si yo estoy hablando de cátedra de la necesidad de hidratación, bueno, mi objetivo tiene que ser orientada hacia la necesidad de hidratación. Si yo estoy hablando que el problema es que tiene una limitación en la movilidad, mi objetivo tiene que ser orientado hacia esa limitación en la movilidad o hacia la necesidad de movilidad. Entonces, tiene que existir una coherencia entre el problema de dependencia y el objetivo general que yo estoy planteando. Después también, como decimos en esta fase de planificación, además de los objetivos, también planificamos las intervenciones. ¿Qué es importante de las intervenciones? Bueno, primero y principal, que las intervenciones apunten, se orienten hacia la segunda parte del diagnóstico, es decir, hacia la fuente de dificultad. Siempre las intervenciones, tenemos que pensar, cuando redactemos las intervenciones, esas intervenciones contribuyan a abordar la fuente de dificultad que nosotros hemos identificado y que también, por supuesto, tenga coherencia con el objetivo. Eso es lo primero que cuando voy a hacer las intervenciones, veo eso primero. También, ¿qué más cómo sería una forma correcta de redactar las intervenciones? Bueno, identificar cuándo voy a realizar esa intervención, en qué fecha, qué verbo voy a utilizar, es decir, qué cosa quiero hacerle a quién, el área de contenido, qué, cómo y dónde, sí, y el tiempo. Eh, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que sería correcto o incorrecto en la forma de redactar las intervenciones. Una tenemos, por ejemplo, explicar al paciente la curva de acción de la insulina NPH de 15 a 15-30 horas, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy poniendo concretamente qué es lo que le voy a explicar al paciente, ¿sí? Y en qué momento lo voy a hacer. ¿Sí? Es más, hasta podría poner también, si quiero ser más específico, qué recursos, explicar al paciente con dibujos o con folleterías o con la utilización de un video, etcétera, si la curva de acción de la insulina NPH de 15 a 15-30 horas, por ejemplo. No sé, es una intervención bien específica que si la ve otro colega, ¿sí? Bueno, en este caso, si la ve otro compañero o el docente, puede entender fácilmente. ¿Qué sería incorrecto? Cuando utilizamos términos que son muy generales, muy ambiguos. Por ejemplo, nos dice educar al paciente sobre su patología en la internación. Bueno, ahí por empezar que nos dice educar es algo mucho más amplio sobre su patología. Se pone a educar sobre su patología y qué cosas también sobre la patología quiero educar o enseñar sobre la fisiopatología, sobre los cuidados, sobre las complicaciones, sobre el tratamiento farmacológico. Entonces hay un montón de cosas que no se entiende hacia dónde está apuntada la intervención. ¿Sí? Ahí tenemos otro ejemplo, realizar en el paciente ejercicios pasivos de flexión y extensión del miembro superior derecho 2 veces por turno durante 10 minutos. ¿Sí? Es una intervención que está siendo bien específica, realizada en el paciente, ¿sí? Ejercicios pasivos, ¿sí? De flexión y extensión. Identifico bien en dónde voy a hacer eso, en el miembro superior derecho, y 2 veces por turno durante 10 minutos. Sí, es mucho más específico que si yo expreso, por ejemplo,
realizar ejercicios pasivos al paciente. Si yo pongo solamente eso, realizar ejercicios pasivos y bueno, en dónde, con cuánto tiempo, de qué manera lo voy a hacer, ¿sí? Todo eso no me queda claro. Entonces siempre tenemos que ver cuando pongamos las intervenciones o cuidados de enfermería, ¿sí? De que contemple toda esta parte, de que contemple estos puntos, ¿sí? Porque eso es lo que nos permite organizar y brindar y proporcionar un cuidado individualizado y de calidad, que en definitiva todo el proceso de atención que venimos haciendo, de la valoración, del diagnóstico, busca que llegar a una planificación, sí, lo más concreta y acorde posible y que tenga un sentido, de que tenga un significado y que tenga un fundamento en el contexto del paciente, ¿sí? Y no que sea algo, no, pongo este cuidado porque siempre lo hago así, no, sino en esta instancia, si hablamos de un juicio clínico, de un juicio crítico, significa pensarlo un poquito más allá y también pensar en los fundamentos de las intervenciones que estamos realizando y de que ellas vayan orientadas hacia la fuente de dificultad. Bueno, para repasar un poquito, ya vamos finalizando. Recuerden que también en cada diagnóstico, si en cada diagnóstico que nosotros establecemos, también vamos a proponer un nivel de dependencia. Recuerden que tenemos 6 niveles de dependencia. El primero, en el nivel uno, el paciente es un paciente independiente en la necesidad, es decir, que no requiere ayuda. Siempre cuando hablamos de los niveles de independencia y dependencia, nos estamos refiriendo a que estas van a ser, las podemos consignar nosotros por necesidad. ¿Esto qué significa? Que si yo puedo tener un paciente que es en la necesidad de oxigenación, puede ser nivel uno, pero en la necesidad de movilidad tal vez puede ser nivel 6, ¿sí? Entonces, los niveles son por necesidad. Entonces, en el nivel 2 el paciente ya el paciente es independiente todavía, pero requiere de la ayuda de un dispositivo que él puede utilizarlo por sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, si es un paciente que utiliza adecuadamente y que sabe utilizarlo por sí mismo, no requiere ayuda de otro, para utilizar, por ejemplo, un bastón y puede desplazarse, y un paciente independiente en la necesidad de movilidad, pero va a ser un paciente independiente nivel 2 porque utiliza un dispositivo. En el nivel 3 decimos semidependiente. ¿Qué significa esto? Que ya requiere, a partir del nivel 3 ya requiere de la ayuda de enfermería para la satisfacción de una necesidad. ¿En qué es lo que va a diferenciar? Es en qué medida el paciente puede colaborar por sí mismo para satisfacer esa necesidad y en qué grado o en qué medida va a requerir de la ayuda de enfermería. ¿Sí? Por ejemplo, en un nivel 3 el paciente sería semidependiente, donde aproximadamente un 70% del trabajo, entre comillas, o de la capacidad la va a poder realizar el paciente y va a requerir una ayuda mínima de aproximadamente un 30% de enfermería. Y en el nivel 4 decimos ya se trabaja de igual a igual, en donde el paciente puede colaborar para la satisfacción de su necesidad en un 50% y requiere aproximadamente un 50% de ayuda de intervención del personal de enfermería. En el nivel 5 el paciente ya colabora mínimamente, aproximadamente un 30%, y la mayor parte de la ayuda la requiere, la necesita del personal de enfermería. En el nivel 6 ya el paciente no puede colaborar en intervenciones y requiere sí, que el personal de enfermería eh, pueda trabajar ¿sí? en un 100% para la satisfacción de la necesidad del paciente. ¿Sí? Hay una idea de un paciente totalmente dependiente en alguna de las necesidades. ¿Sí? Entonces, esto también es importante que identifiquemos porque los niveles de dependencia nos ayudan a determinar en qué medida o en qué grado si yo voy a trabajar con cierta necesidad del paciente. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, si tengo un paciente nivel 5 y tengo otro paciente
¿cierto? Con nivel 5 la necesidad de oxigenación, y tengo otro paciente que tiene un nivel 3 o 2 y bueno, yo voy a priorizar pacientes que tienen mayor nivel de dependencia en determinadas necesidades, ¿sí? Bueno, por último, sí, para que podamos hacer un repaso de todo lo que hemos visto en esta instancia, sí, aquí tenemos un ejemplo de un diagnóstico, un simple, sí, un ejemplo de un objetivo y algunos ejemplos de intervenciones, ¿sí? Esto bien sintético para que podamos integrar todas estas partes. Bueno, aquí vamos a partir de la fase diagnóstica, donde ya hemos realizado, sí, supuestamente una instancia de valoración, y a partir de aquí yo pongo, por ejemplo, alto riesgo de la necesidad de evitar peligros, sí, caídas. Todo eso que lo he puesto ahí, ¿por qué lo he puesto con otro color? Porque todo eso sería la primera parte del diagnóstico, que decíamos que era primera parte, problema de dependencia, problema de dependencia, título o etiqueta, en donde si yo hago un diagnóstico potencial, comienzo redactando con el conector alto riesgo de alteración de la necesidad de evitar peligros y pongo concretamente cuál es el peligro que tiene, que en este caso puede ser una caída, ¿sí? Entonces, alto riesgo de la necesidad de evitar peligros, caídas sería la primera parte. Después pongo relacionado con disminución del nivel de conciencia, ¿sí? Secundario a un estado hiperglucémico hiperosmolar. Aquí eso también no lo habíamos hablado, pero el término de secundario a podemos utilizarlo cuando yo quiero clarificar la fuente de dificultad que estoy mencionando. Entonces aquí yo digo que está relacionado con una disminución del nivel de conciencia como consecuencia de un estado hiperglucémico hiperosmolar. Aquí cuando yo pongo el término secundario a, ahí sí puedo poner después una patología o una condición médica, porque yo no estoy diciendo que voy a trabajar sobre esa condición médica, sino yo estoy diciendo que voy a trabajar sobre una fuente de dificultad, que no puedo trabajar del rol de enfermería, pero que a su vez esa fuente de dificultad es consecuencia de un estado, ¿sí? Por ejemplo, médico, ¿sí? Como en este caso el estado hiperglucémico hiperosmolar. Yo no estoy diciendo que voy a trabajar el estado hiperglucémico hiperosmolar, sino que voy a trabajar en nivel de conciencia, pero para que me quede más claro y se entienda, utilizo el término secundario A. Este término secundario A es opcional, puedo utilizarlo o no. Por ahí cuando vayamos trabajando más las patologías, se recomienda que lo utilicemos porque nos da mayor claridad al diagnóstico. ¿Qué tipo sería? Tipo de dependencia, bueno, diríamos potencial, ¿sí? ¿Por qué potencial? Porque bueno, todavía no ha tenido una caída, ¿sí? Entonces, pero tiene un riesgo y podríamos poner que tiene un nivel 1, ¿sí? Porque todavía la necesidad no está insatisfecha, ¿sí? El objetivo, decimos, el objetivo, que aquí porque tenemos una flechita hacia la primera parte, porque decíamos que cuando redactamos un objetivo, ese objetivo tiene que tener coherencia con la necesidad, con lo que nosotros hemos expresado, ¿sí? Como problema de dependencia. Entonces, el objetivo siempre yo tengo que buscar esta relación, esta coherencia entre el objetivo y el problema de dependencia. Eh, Aquí viene el problema de dependencia, puesto que había un riesgo de la necesidad de evitar peligros, caídas. Entonces, mi objetivo va a ser que el paciente será capaz de reducir el riesgo de caídas con ayuda del personal de enfermería y su familiar durante la intervención, por ejemplo. ¿Sí? Ese va a ser el objetivo que tiene coherencia con el problema de dependencia. ¿Y qué intervenciones podría realizar? Por ejemplo, valoración del nivel de conciencia del paciente cada 3 horas mediante la escala de Glasgow. ¿Sí? Entonces yo estoy poniendo un cuidado específico que voy a valorar el nivel del paciente cada cuánto, cada 3 horas y de qué manera lo voy a hacer. Si estoy cumpliendo con criterios que hemos visto de redacción de las intervenciones, que aquí utilizo la escala de Glasgow que nos va a dar un parámetro más específico, más concreto.
Otro puede ser, por ejemplo, enseñarle al familiar a colocar las barandas de la cama correctamente y recordarle una vez por todas. Entonces también son intervenciones específicas y concretas que van orientadas a trabajar, ¿sí? Porque tenemos aquí la flechita y esta otra flechita, porque las intervenciones, decíamos, cuando pongamos las intervenciones o los cuidados de enfermería, tienen que estar orientadas hacia la fuente de dificultad, ¿sí? Y también tienen que tener coherencia con el objetivo, ¿sí? Entonces aquí ven que en este ejemplo sencillo que analizamos, eh, que seguramente nos ha pasado muchas veces con algún paciente, yo puedo proponer intervenciones y cuidados específicos, ¿sí? Y que son cuidados e intervenciones independientes de la enfermería y que están orientadas y tienen coherencia perfectamente con la fuente de dificultad y con el objetivo que yo he propuesto, sí, en este sentido. ¿Sí? Entonces, bueno, esas es un poco, digamos, la idea, ¿sí? Como veíamos al inicio del concepto del PAE, bueno, que todas las partes tengan coherencia entre sí, ¿no? Bueno, con esto finalizamos, ¿sí? En esta clase de revisión de PAE. Bueno, la idea es de que podamos identificar todas estas partes que les he comentado aquí, que hemos repasado en la clase presencial también, porque todo esto es la base, ¿sí? Y lo tenemos que manejar sí o sí, todo lo que hemos visto aquí, para poder seguir avanzando en las próximas unidades, ¿sí? Bueno, después ya les voy a dejar unas guías de actividades también para realizar en función de esta temática. ¿Mm? Bueno, espero les sirva y nos estamos viendo en las próximas instancias. Saludos, éxitos.